En la parte occidental del Gran Cañón se extiende un campo volcánico formado por decenas de volcanes, muchos situados en el borde o incluso dentro del propio cañón. Sus lavas descendieron hasta alcanzar el río Colorado. Uno de los más recientes es Vulcan's Throne. Justo debajo se encuentra uno de los rápidos más grandes y famosos del río, Lava Falls. Hoy nos enfrentaremos a él antes de continuar río abajo durante varios kilómetros hasta acampar en Whitmore Wash. La noche en Fern Glen no fue buena. Dormimos poco, inquietos, recordando una y otra vez lo que nos esperaba al amanecer. Hoy nos toca enfrentar Lava Falls, uno de los rápidos más respetados de todo el río Colorado. Pasamos por Red Slide, donde un acantilado de la formación Supai colapsó y llegó hasta el río. Poco más abajo atravesamos Gateway Rapid, un rápido sencillo que en cualquier otro día habría captado toda nuestra atención. Pero hoy no. Hoy todos sabemos que seguimos río arriba de Lava Falls. Cada milla que descendemos nos acerca más a él. En medio del río aparece Vulcan's Anvil, un oscuro tronco volcánico que se eleva solitario entre la corriente. Es la señal inequívoca de que estamos cerca. Todavía no vemos el rápido, pero ya podemos escucharlo. En ese momento, la tensión alcanza su momento máximo, porque sabemos que en cuestión de minutos estaremos allí. Desde Scout Rock, el río deja de ser una corriente continua y se convierte en un mapa de fuerzas en movimiento. Frente a nosotros ruge el Lava Falls Rapid, poderoso y aparentemente caótico. Olas que colapsan, corrientes que se cruzan, remolinos que aparecen y desaparecen. Pero poco a poco empezamos a encontrar referencias. Una roca fija, la línea de burbujas que marca una lengua de agua, el punto donde una ola siempre rompe igual. Entre todo ese movimiento, la línea empieza a revelarse. El caos comienza a tener lógica, y el miedo inicial se transforma en concentración y confianza. Sabemos que el rápido es poderoso, pero también que podemos leer el río. Con la línea clara en la mente, solo queda una cosa por hacer: volver a la balsa y navegar. Luis, hace apenas unos minutos, dudaba si bajarlo o no. Yo le dije algo sencillo, que si volcaba, el nado sería corto, apenas unos 20 segundos antes de salir del rápido, pero que si no lo intentaba, se arrepentiría toda la vida. Y aquí está, atravesándolo. Y Sergi, que nunca le ha dicho que no a un rápido, a pesar de que ha volcado unas cuantas veces, decide mantener la tradición. Por suerte, nada con ganas. Como ya se ha vuelto costumbre durante el viaje, los últimos dos botes en entrar al rápido son el de Brian y el mío. Brian va primero. Desde el Scout lo vemos lanzarse a la corriente de Lava Falls, desaparecer entre las olas y reaparecer más abajo todavía derecho. Señal de que todo va bien. Luego nos toca a nosotros. Vanessa y Laia vienen conmigo en la balsa. Entramos en la lengua principal intentando seguir la línea que habíamos estudiado desde arriba, la línea del libro de texto. Por unos segundos, todo es agua, ruido y movimiento, y de pronto el rápido quedó atrás. Desde a bordo nos acercamos lentamente a Lava Falls, y durante unos segundos el rápido ni siquiera se ve. Solo aparece como una línea de horizonte donde el Colorado parece desaparecer. Sabemos que detrás de esa línea el agua cae y se transforma en caos. Nos colocamos con cuidado sobre la línea de burbujas que habíamos identificado desde el Scout, esa franja de agua espumosa que marca la entrada correcta. Remamos lo justo para mantener la proa alineada y cruzamos el horizonte. De inmediato aparece frente a nosotros el enorme hoyo central. Pasamos rozándolo, rompiendo la primera ola con la proa. El golpe de agua es fuerte, pero la balsa responde bien. Apenas hay tiempo para pensarlo. Ahora toca cruzar la B-Wave hacia la izquierda.
Remamos con decisión y la balsa salta sobre la ola exactamente como habíamos imaginado. A partir de ahí, todo ocurre muy rápido. Solo queda centrar las olas que siguen, una tras otra, manteniendo la proa firme mientras el río nos sacude. Y entonces me doy cuenta de algo que no esperaba sentir en el medio del rápido. Vamos en la línea perfecta. Estamos claramente a la izquierda de Big Kahuna, la otra ola más temida del rápido, y de la deflectora que protege la ola final. Nos miramos incrédulos, la tensión se rompe en risas, gritos y celebración. Hemos pasado Lava Falls limpiamente, vivos, empapados y absolutamente felices. Después de recoger a César, que se había quedado en la orilla para filmar nuestro paso por Lava Falls, vamos al Lower Lava, el último coletazo de este sistema de rápidos. Pero después de haber pasado el grande, la tensión se ha evaporado por completo. Donde antes había concentración absoluta, ahora hay risas. Entramos al rápido casi payaseando, jugando con las olas, dejándonos salpicar por el agua que antes había impuesto respeto. En pocos segundos queda atrás y el río vuelve a calmarse. A partir de ahí, solo queda remar hasta Tequila Beach, donde nos espera una celebración más que merecida. But I can my Yeah. okay. Look, it's 40 proof. It'll kill anything. What is that, Chris? What is that? Agua de fuego. ¿Dónde está la botella de Ramón que ya apareció? Tequila. Tequila. Desde la playa caminamos hasta una pequeña cueva en la pared del cañón, donde, desde hace años, los navegantes del Colorado han ido dejando cajas secas llenas de recuerdos de su paso por Lava Falls. Dentro hay de todo, notas, pegatinas, pequeños objetos, comprobantes firmados por quienes han llegado hasta aquí. Pasamos un rato curioseando entre los recuerdos, leyendo algunos mensajes y dejando también nuestra pequeña aportación. Luego, regresamos a las balsas. La celebración ha sido breve, pero el día aún no ha terminado y todavía nos esperan muchos kilómetros río abajo antes de encontrar el próximo campamento. Después de pasar Lava Falls, el río entra en uno de los tramos geológicamente más fascinantes de todo el Gran Cañón del Colorado. Y siendo vulcanólogo, no puedo resistirme. Dejo que Vanessa tome los remos, mientras yo me dedico a observar las paredes del cañón. A nuestro alrededor aparecen impresionantes afloramientos de lava que, en distintos momentos de los últimos miles de años, descendieron hasta el Colorado, rellenaron el cañón y represaron el río una y otra vez. Claro que, además de vulcanólogo, también soy profesor, así que mis pasajeros no se libran de la explicación. Les señalo, por ejemplo, el antiguo paleocañón relleno de lava en Chevron Rapids, y un poco más abajo, un pequeño cono cinerítico que quedó completamente enterrado por coladas posteriores. Jordan, mientras tanto, sigue practicando en el packraft. En el rápido de la milla 185, vuelvo a tomar los remos hasta llegar al campamento en Whitmore Wash. Esa noche seguimos otra tradición clásica del Colorado, la fiesta de disfraces después de Lava Falls. Chris, que mide más de 2 metros, aparece disfrazado de ratón. Un Oompa Loompa reparte chocolates entre todos, mientras que también hacen su aparición Elvis Presley y el Santo, el enmascarado de plata.
Entre risas, fotos y celebraciones, la noche avanza casi sin darnos cuenta. Y ya muy tarde, uno a uno, nos vamos retirando a las tiendas, cansados, pero felices después de uno de los días más memorables del viaje. A la mañana siguiente, temprano, recibimos la visita de 2 enormes cuervos a los que hemos bautizado Jack y Leah. Es imposible no fijarse en su inteligencia. Observan cada movimiento con atención, calculando oportunidades. Su plumaje negro brilla con reflejos metálicos bajo la luz de la mañana y sus ojos oscuros y penetrantes parecen examinarlo todo. De vez en cuando lanzan graznidos extraños y profundos que resuenan entre las paredes rocosas, como si también ellos formaran parte del espíritu del Gran Cañón. Después de la intensidad de los últimos días, este fue, por fin, un día de descanso en el Gran Cañón del Colorado. La mayoría aprovechamos el primer día de verdadero sol del viaje para hacer algo tan simple como necesario. Extender el equipo sobre las rocas para que se seque, recargar baterías y por una vez dejarnos caer en la arena en bañador, disfrutando el calor del sol después de tantas jornadas de agua fría y remo. El campamento se llenó de ese ritmo tranquilo que solo aparece cuando no hay prisa por volver al río. Ya entrada la noche, sobre el cañón brillaban juntos Júpiter y la Luna en hermosa conjunción. Bajo su luz, los botes descansaban alineados en la orilla del Colorado, apenas meciéndose en la corriente. Todo estaba en silencio, iluminado por la luna, como si el río también se tomara un respiro. El viaje por el río Colorado se acerca a su final. Cruzaremos todavía algunos rápidos antes de que el río se vuelva más tranquilo. Ahora comienza otra etapa del viaje, la de mirar atrás y recordar lo vivido. En el próximo episodio llegaremos a Diamond Creek, donde terminará nuestro descenso por el Gran Cañón.